Seguramente el día de mañana, 31 de diciembre de 2018, van a ser muchas las familias que se reúnan a esperar el nuevo año. No hay ningún problema en eso, somos seres del tiempo, ¿no? Y de hecho pasamos un muy buen tiempo con familias, con personas que vienen de lejos. El asunto se vuelve un poco más extraño cuando el cuerpo de Cristo se reúne, no porque no se pueda reunir en esa fecha, no me malentiendan, sino cuando se unen o se reúnen buscando, abro comillas, una palabra para el siguiente año, para saber qué les deparará el futuro. Creo que en esa actitud hay muchísima perversión o morbo de aquellos que quieren tratar de adivinar lo que el futuro les deparará. Y por eso no es nada raro que veamos una puesta en escena monumental en algunos lugares, con luces en donde se espera que se destape una frase para el próximo año que diga el año de la prosperidad, el año de no sé qué, en fin. Y creo que eso no es realmente lo que Dios le ha mandado a buscar a su iglesia. Dios no ha mandado a su pueblo a encontrar su futuro o a tratar de comprender lo que el futuro tiene para ellos, no. El pueblo de Dios está llamado a conocer la voluntad de Dios. Y quiero que tenga esto claro, porque a todos nos cuesta entender que no necesariamente futuro se refiere a voluntad. No. De hecho, en teología, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos sobre aquello que el Señor expresa para el hombre. En teología se divide por lo general en la voluntad decretiva, que es aquello que Dios ha decretado desde la eternidad y que es imposible conocer, definitivamente. Dios decreta lo que ha de suceder y eso sucederá, pero eso lo sabe Dios. Ahora, viene también lo que en teología se conoce como la voluntad preceptiva. Los estudiantes de seminario lo conocen, y es decir, lo que Dios a través de sus mandamientos ha revelado, es decir, lo que Dios ha dado a conocer. Éxodo capítulo 20 es una muestra, pero hay otros muchos lugares en la Escritura donde Dios se da a conocer. También en teología se habla sobre la voluntad de Eudokia o la voluntad de Eurestia, para referirse en primer lugar, Eudokia, a la voluntad decretiva, lo que indudablemente se va a cumplir, mientras que Eurestia es aquello en que Dios se complace que se cumpla. Pero no quiero entrar en más tecnicismos la mañana de hoy, sino enfocarnos en hablar acerca de la voluntad de Dios que nosotros podemos conocer por su palabra y espíritu. Y para eso quisiera que me acompañaran en la lectura que va a servir como base para nuestro sermón dominical de hoy, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 10 hasta el 16. Efesios capítulo 4, versículos 10 hasta el 16. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya
no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, pueden sentarse. En el texto que acabamos de leer encontramos que hay una descripción muy puntual, gráfica, de nuestro Señor Jesucristo descendiendo a la tierra y nuestro Señor Jesucristo posteriormente ascendiendo a los cielos. Y curiosamente, junto a esa realidad aparece el don que Dios le da a la iglesia, es decir, o los dones que Dios le da a la iglesia, es decir, hombres formados por Dios, capacitados por Dios, para que pudieran presentar la verdad de Cristo o revelar la voluntad de Cristo a través de, justamente de la palabra escrita y de lo que ellos predicarían. Pero no es lo único que vemos en esto, sino que también observamos el propósito por el cual Dios revela su voluntad, por el cual Dios muestra su voluntad, es decir, la edificación, el perfeccionamiento de los santos hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente hay una serie de advertencias que nos recuerdan que la voluntad de Dios se revela progresivamente en nuestras vidas, pero que es durante toda la vida que vamos a recibir esa instrucción basada en la voluntad de Dios. Teniendo en mente esos aspectos, vamos a tocar nuestro primer título de hoy, que he titulado La gloriosa voluntad de Dios revelada a su iglesia. El título de nuestro sermón es La gloriosa voluntad de Dios para con su pueblo. Pero el primer aspecto que vamos a tocar es la gloriosa voluntad de Dios revelada a su iglesia. Ahora leía los versículos 10 y 11, que fueron los primeros textos de los cuales hablé, y nos habla del descenso de nuestro Señor Jesucristo de los cielos. Esto tiene que ver con justamente la encarnación, con la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero me llama la atención la forma como el apóstol Pablo lo plantea, porque la forma como está aquí estructurado, y no solo en la literatura paulina, sino en toda la literatura de la Biblia, a tono, como una unidad de ideas, nos muestra claramente que nuestro Señor Jesucristo descendió para dar a conocer al Padre. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que Cristo vino a dar a conocer? Pues la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es expresada por nuestro Señor en términos absolutos. El que descendió. Ese que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. Es decir, es algo glorioso que hoy sabemos. Antes de que el Señor Jesucristo nos diera a conocer su voluntad, era imposible conocer su voluntad. Si Dios hubiese querido permanecer oculto a nuestros sentidos, a nuestra mente, a nuestras almas, estoy hablando a los creyentes, nadie lo hubiera conocido. Porque a pesar de que toda la naturaleza muestra la evidencia de la existencia de Dios, toda la naturaleza testifica de que existe un Dios creador, la naturaleza misma no dice absolutamente nada del Dios redentor, del Dios salvador. Pero Cristo, cuando descendió, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, el Dios Hijo se hizo hombre, nos ha dado a conocer su voluntad. Ahora bien, imaginémonos la venida de Cristo. Creo que en el sermón pasado hablamos mucho sobre eso,
Pero imaginemos el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se encarnó. No había los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿verdad? No había, muchas veces nuestros medios actuales lo que causan es una profunda confusión. Uno escribe una cosa, el otro escribe otra, y es tan confuso que a veces entre los mismos creyentes reformados se produce confusión por muchas cosas que se postean al mismo tiempo en una red social. Pero nuestro Señor Jesucristo determinó venir en el cumplimiento del tiempo, el tiempo perfecto del Señor, para mostrar su gloria, para terminar o para consumar su obra redentora hacia el hombre, ¿verdad? Y entonces aparece el Señor en medio, dándonos a conocer la buena voluntad de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que ha venido para dar a conocer la voluntad de Dios y luego lo retomarían los apóstoles dando a conocer esa bendita voluntad de Dios. Ahora bien, el Cristo glorificado, el que terminó su obra en la tierra y ascendió a los cielos para llenarlo todo, es el que da estos dones a la iglesia para seguir mostrando su voluntad a la iglesia. ¿Cuáles dones? Versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No me puedo detener mucho en esta parte porque seguramente habrá libros y libros y libros sobre el tema que se ocupa particularmente ese versículo 11. Pero ¿cuál es el propósito por el cual dio todo esto? Seguir, repito, seguir mostrando su bendita voluntad. ¿Y cuál es el primero de los ministerios, de los dones que aparecen allí para la iglesia? Bueno, fueron los apóstoles. Y aquí, sin lugar a dudas, en consonancia o a tono con Efesios 2:20, habla del grupo particular de hombres que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo más Pablo. Es decir, estamos hablando de 13 hombres en particular, 12 hombres llamados por el Señor más Pablo. Y estos hombres, junto con los profetas, tuvieron un carácter fundacional. Me llama la atención que Calvino no atribuye el cese de estos dones a la llegada del canon. No sé si en algún otro lugar lo hace, pero Calvino dice, esto cesó debido a la maldad del hombre. Es una postura simplemente. Yo en lo particular creo que debido a su carácter fundacional, una vez terminaron su labor de ser columnas, su parte revelativa, terminó la labor apostólica. Por lo tanto, hoy es imposible que existan apóstoles o profetas, pues estas personas cumplieron una labor, la labor termina y en ninguna parte de la Biblia se acepta la sucesión apostólica. Los primeros en aceptar ampliamente la sucesión apostólica fue el catolicismo romano, quienes afirman que el Papa es el sucesor de Pedro y de allí se parte una perversa sucesión apostólica que fue posteriormente, el siglo pasado, tomada por algunas iglesias de corte neopentecostales, carismáticas, y con el fin de tener mayor poder y jerarquía, ya no les era suficiente el título de pastores. Allí también aparece, ahora, pensemos algo, apóstoles y profetas revelaron la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento el profeta era un hombre usado por Dios, muy usado por Dios, que siempre empezaba su proclamación con una frase que era una frase significativa pero muy comprometedora. La frase era, así dice el Señor. Y para conocimiento de todos, creo que la mayoría lo saben, ¿ustedes saben cuántas oportunidades tenían estos hombres de fallar? Ninguna. Si algún profeta fallaba, debía ser muerto a piedras. Es decir, palabras más, palabras menos, tendrían la piedra en la mano, di la profecía. Si se cumple no hay problema, pero si no se cumple, pasarás a la historia como un falso profeta que murió dolorosamente. Esta era la realidad. Así dice el Señor. Era la frase usada, una frase muy profunda que
estos hombres deberían decir. Hablaban en el nombre del Señor. El Señor se expresaba a través de ellos. Y luego aparecen los apóstoles que en este pasaje están de primeros. ¿Por qué? Porque sin duda alguna son el más importante de todos estos dones, pues fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo. Es decir, Dios en persona los llamó. Mateo, sígueme. Pedro, ven. Andrés, fueron llamados por la boca del mismo Señor. Gran privilegio, único e irrepetible. Estos hombres dieron a conocer la voluntad de Dios. Luego aparecen los evangelistas que, como dice Ridderbos y Calvino también, fueron hombres que caminaron de la mano con los apóstoles y profetas. Y aquí no hay uniformidad sobre si hoy en día está vigente o están vigentes los evangelistas. Eran hombres que iban revelando la voluntad de Dios en lugares donde tampoco se había predicado el evangelio, pero a diferencia de los apóstoles y de los profetas, en ellos no vemos obrando milagros. Decían la voluntad de Dios. Casos como el de Felipe o el de Timoteo en la Escritura nos muestran claramente quiénes eran estos hombres y cuál era el propósito por el cual Dios los instituyó. En lo particular creo que todavía hay evangelistas, hombres que van sembrando el evangelio en lugares muy apartados, y esos misioneros estilo William Carey, Livingstone, Adonías Hodgson, hombres como estos y hombres que tal vez usted no conoce pero que son de nuestro país, como el pastor Fabio Cano, trasladado al centro de la selva proclamando el evangelio de Jesucristo. En fin, hombres de mucho, pero de mucho valor que el Señor puso para proclamar su voluntad, para anunciar la buena voluntad de Dios. Y luego aparece un ministerio que creo que la mayoría de nosotros conocemos y que muchas veces fue poco valorado. Gracias a Dios hoy nuevamente el Señor lo muestra como un don, el ministerio de pastores, pastor maestro. Es una sola cosa, ¿verdad? No estoy diciendo que no puedan existir maestros de la palabra por fuera de los pastores, pero lo que está diciendo con relación al don el apóstol Pablo es que quien diga ser pastor tiene que necesariamente enseñar. Y la palabra como se traduce maestro es bien interesante porque es doctor. Y la palabra doctor implica una persona que tiene un profundo conocimiento de las Escrituras. Un hombre que proclama la voluntad de Dios con total claridad para el pueblo, con total sencillez, pero con mucha profundidad. Por lo tanto, el pastor maestro es un ministerio que debe valorarse, el cual está encargado de una iglesia local para cada domingo expresar la voluntad de Dios a su pueblo, ¿verdad? Expresar la voluntad de Dios a su pueblo. Pero no podemos quedarnos aquí. Hay un segundo aspecto que necesitamos hablar de la gloriosa voluntad de Dios, y es que esta es dada por Dios para nuestro perfeccionamiento. Dada por Dios para nuestro perfeccionamiento. Versículos 12 al 14 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, hay aspectos positivos y aspectos negativos, pero en cuanto a ese perfeccionamiento, ¿para qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios dio estos dones a la iglesia? Bien, dice que es para perfeccionar. La primera sección o significado de la palabra perfeccionar es reparar o restaurar. Pero estoy seguro que no es el significado que debemos atribuirle a esa palabra en este contexto. Creo que el significado es el de llenar o completar. Es decir, los dones dados a la iglesia son para llenar, para completar. Y el versículo 13,
creo que nos habla de eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ocupémonos de los primeros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Y aquí se refiere a los hombres y mujeres de la iglesia del Señor. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No está hablando de ministros que preparan a otros ministros, simplemente no. Está hablando de perfeccionar a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Esta parte me gusta mucho, porque le está diciendo, o nos está diciendo, que no importa si no somos ministros de la palabra, todos estamos llamados a servir en la iglesia del Señor. Para eso preparamos a la iglesia, para servir. No debería, eso es un ideal, haber algo así o existir algo así como un cristiano de bancas. Un cristiano que cómodamente asiste cada domingo a la iglesia del Señor, se sienta a ver qué pasa. Qué rico, escucho la predicación, doy mis ofrendas, recibo, me voy a la casa, pero en mí no hay ningún compromiso para con mis hermanos. Mis hermanos, creo que la palabra es suficientemente clara aquí. Y nos llama a la obra del ministerio en todas sus fases, no solo en la predicación. Es evidente que todos no pueden predicar la palabra de Dios. Dios no ha dado ese don a todos los hombres, pero sí nos ha dado el don del servicio, la obra del ministerio. Pero también habla de la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual hacemos todos y que vamos a ver en otro versículo cómo el cuerpo va creciendo unido por las coyunturas, de acuerdo al don que Dios le ha dado a cada uno. Pero creo que esto es un llamado que nos pone en alerta, o que es una chispa que nos dice o nos hace evaluarnos a nosotros mismos para evitar caer en esa pereza en la que muchas veces caemos, y que no es desánimo muchas veces, sino pereza de no servir. Hermano, ¿me puede ayudar en esto? Ay, no, dígale a otro. Dígale a otro. O a veces creemos que los trabajos en la iglesia son poca cosa. No, no son poca cosa, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego aparece el plazo de cómo somos edificados a través de esa bendita voluntad de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Esto es un aspecto escatológico del pasaje. ¿Sabe cuándo ocurrirá? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez y seamos todos transformados a su imagen, a la plenitud. Pero eso no significa que nosotros simplemente cerremos nuestros ojos y oídos y no trabajemos. Es necesario, mis hermanos, trabajar en estos aspectos que el versículo 13, a los cuales se refiere el versículo 13, habla de la unidad de la fe. ¿Y a qué se refiere la unidad de la fe? Ciertamente es el cuerpo de doctrinas, del cual apuntan todos a la persona de Cristo. La unidad de doctrina. Pero no estoy hablando si usted es bautista, presbiteriano o independiente. No hablo de eso. Es la unidad de doctrina alrededor de la obra de Cristo. Creo que Calvino aclara eso mucho mejor que otros comentaristas cuando habla de esta parte. Dice, la unidad de la fe es en Jesucristo, una creencia común en la obra de Cristo, una creencia única en la persona de Cristo. ¿En qué? En que Él descendió de los cielos, el que Él vivió una vida perfecta, cumplió la ley, en que Él fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por su pueblo, por sus escogidos, para resucitar, para levantarse al tercer día de entre los muertos
con poder, venciendo la muerte eterna con la vida eterna, ascendiendo a los cielos y llevando con él en su corazón el nombre de cada uno de nosotros. Y eso aparece ¿dónde? Revelado en su santa y bendita voluntad. La unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de Cristo. Una cosa va unida con la otra. Unidad de la fe, unidad doctrinal, conocimiento del Hijo de Dios, Cristo, y un varón perfecto a la medida de Cristo. Es nuestro llamado, debe ser nuestro deseo. Debe ser nuestra búsqueda constante. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que usted se esfuerce cada día en parecerse a Cristo. Pastor, eso es arminianismo y perfeccionismo. No, mi hermano. Los únicos que se pueden esforzar son aquellos que han sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, escogidos por Dios desde la eternidad. Solo ellos se pueden esforzar en parecerse más y más y más a Cristo. Cualquiera que no haya sido llamado por Dios simplemente no le interesa. Es que lo que tú dices eso es muy duro. Yo no puedo consagrarme. No puedo consagrarme al Señor. Eso que ustedes hacen, incluso llegan a decir, eso es aburrido. Claro que te aburre porque no puedes entender las cosas de Dios. Van a ser muy aburridas para ti. Y por esa razón Dios no te puede llevar al cielo, porque vas a estar aburrido viendo al hermoso Dios y viendo cómo se gozan los unos con los otros. Así que Dios te hace un favor mandándote eternamente al infierno, donde si bien no vas a estar contento, vas a estar con los tuyos. El verdadero creyente se deleita en el Señor. ¿O la voluntad de Dios no es que los creyentes se gocen en el Señor? Sí, ¿verdad? La voluntad de Dios es que se gocen en Él. O ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones del corazón. ¿O acaso la primera pregunta del Catecismo Menor no dice, la primera respuesta a la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Y qué dice? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Sí, eso es lo que dice. Entonces el Hijo de Dios se va a esforzar en el conocimiento de Cristo hasta cuando Cristo venga, hasta que el Señor Jesucristo aparezca. Y aquí habla de un varón perfecto, la estatura, la plenitud de Cristo. Esto nos habla de varios aspectos: madurez doctrinal, madurez emocional, madurez en el andar continuamente. Y es un aspecto muy positivo, porque no puede ser que nosotros seamos los mismos de hace un año o 6 meses. Debemos estar en un continuo crecimiento, porque tal vez podemos llegar a la terrible sorpresa de que si no estamos creciendo ni siquiera estamos estancados, sino que hay un retroceso en nuestra consagración, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hasta aquí son aspectos positivos de ese perfeccionamiento que Dios hace. Pero ya en el versículo 14 nos dice, hay un aspecto preventivo, donde dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, aquí se consideran los aspectos negativos de la niñez. Hay aspectos positivos que el Señor Jesucristo ha considerado antes. Esa inocencia, entre comillas la inocencia, obviamente.
esa disposición a creer todas las cosas, pero esa disposición a creer todo, creer el Evangelio, también se traduce muchas veces en una credulidad del niño. El niño cree todo, absolutamente todo, lo que le digan. Por esa razón debe ser bien instruido desde niño para que no sea un tonto de grande. Pero también hay un aspecto que se está tocando en este pasaje, y es que el niño es fluctuante. No esperemos que el niño sea totalmente estable en sus emociones, ¿verdad? Por ejemplo, en el servicio hay niños que se portan mejor que otros, pero su propia naturaleza es portarse mal. Sí, están bien y de pronto lanzan un grito. Cualquiera lo puede hacer, cualquier niño. Y ahí es donde los padres actúan. Pero cualquier niño lo hace, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado que le dice al niño, quédate aquí, y a los 5 segundos está donde usted no lo ha mandado? Entonces, esa es la naturaleza propia del niño fluctuante. Y es lo que denuncia el apóstol Pablo aquí. Dice, cuidado, el Señor ha dado a conocer su voluntad para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo así? Sí, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Y creo que este es uno de los aspectos más negativos de esa inmadurez. Y aquí sí hablo a los creyentes, no a los niños. Un creyente inmaduro no solo lo muestra en sus emociones. Pastor no me miró, pastor no me saludó, me pisó. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia todos son unos intelectuales, pero nadie muestra el amor de Cristo. Lágrimas. No. Ese es uno de los aspectos emocionales, pero no es el único. También está este que, me acuerdo que el pastor Julio le llama los reformados de internet. Estos que todo el día están en internet. ¡Wow! Este hombre dijo tal cosa sobre ese pasaje. Óyeme, este dijo tal cosa sobre este pasaje. ¿Tú qué opinas? Y hay toda una crisis emocional porque dijo tal cosa sobre ese pasaje. Oye, fue que el otro pastor tiene una escatología diferente. ¡Oh, tragedia en la reforma! ¿Qué hacemos? No seamos niños. No seamos niños. Nuestros pies tienen que estar fundados, fundamentados en Cristo, en su voluntad revelada. No, hoy me voy a una iglesia conservadora porque no estoy de acuerdo con la liturgia, pero mañana me voy a una iglesia contemporánea. No, está convencido en tu propia alma. En tu propia alma está convencido. Soy un conservador profundamente convencido de cómo debe ser la liturgia. Pero no ando por ahí diciéndole a todo el mundo, no hagas esto que es pecado. Cuidado con lo que hacemos. Y ahí sí se demuestra que existe verdadera falta de amor. Pero creo que aquí va todavía más profundo, porque no es solamente de estas doctrinas que hay en la iglesia del Señor, sino en la falsa doctrina. Aquí se refiere a la falsa doctrina. En esta época seguramente había los gnósticos, como estábamos hablando hace algún tiempo, los judaizantes, y cualquier loco como está en el día de hoy. Seguramente como el falso renacer de los unitarios, de los unitarianos que aparecen en el tiempo de hoy, en fin, moviendo a todo el mundo con tonterías que no son bíblicas, en fin. Pero solo son eso, vientos de doctrina. Vientos de doctrina que mueven ¿a quién? Al que no conoce la voluntad de Dios. Recuerdo hace algunos años, tal vez 20 años, entró en nuestra ciudad con una fuerza tremenda el mesianismo judaizante, pero con una fuerza enorme. Y recuerdo que un grupo fuimos a una exposición de un hombre que
afirmaba que Mateo, el Evangelio según Mateo, fue escrito en hebreo y no en griego. Y empezó a hablar sobre las fallas en las genealogías, en fin. Y muchas personas ya tenían la mandíbula de corbata. ¡Wow! Y terminó y dijo, preguntas, con aquella arrogancia propia de los herejes. Y uno de los que estaba allí, profesor de seminario, hizo una sola pregunta y se acabó todo. Dijo, perfecto, los documentos. ¿Dónde están las fuentes? No, es que no, yo no te estoy preguntando por eso. ¿Dónde están las fuentes? Por lo menos tienes un modelo que nos puedas mostrar, algo que esté en la historia. Se acabó toda la conferencia. Desayunamos gratis, nos sirvió. Pero podemos ser movidos por todo viento de doctrina si no estamos afirmados en la palabra de Dios, que es la revelación de su voluntad. Miren que el resto del pasaje dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí nos habla de una especie de emboscada que tratan de hacer los hombres malvados o de el juego de dados. Incluso la palabra que se usa en el griego koine es esa, algo muy parecido a los dados. En el griego koine, perdón, le quité la tilde. Y entonces tiene que ver con cómo con astucia se manipulan los dados, se cargan para que siempre salga el número del que los está arrojando. Esa es la trampa, la artimaña del error. ¿Qué es lo que pretende hacer el impío con el creyente? Pues lo que pretende hacer, evidentemente, es engañar. ¿Engañar para qué? Lo decía nuestro hermano Pastor Oduber ahora en la escuela dominical. Satanás no pretende estarte asustando ni que tengas pesadillas, sino destruir eternamente tu alma a través de ¿qué? De la doctrina de error. Cuando la doctrina de error entra en una iglesia y no se actúa de inmediato, y actúa, me refiero a una expulsión inmediata del hereje, necesariamente la iglesia será destruida por esa falsa doctrina. No se necesita ser profeta para saber esto porque es lo que está en las escrituras continuamente. ¿Qué pasó? Y la historia nos los recuerda. ¿Qué pasó con las 7 iglesias del Asia Menor a la cual el apóstol Juan dirige la carta, el libro del Apocalipsis que revela la voluntad de Dios? Hoy en día no queda ninguna, ¿verdad? Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, todas salieron. Su candelabro fue quitado. Entró la falsa doctrina, entró la herejía y fueron destruidos. Satanás está más atento en hacer eso, en convertir a las iglesias en sinagogas suyas. Cuando llega un predicador que predica la palabra de Dios, dice, es legalista. Pero cuando llega un hombre que predica cualquier basura, dice, qué chévere el pastor, qué lindo predica, cómo nos da de ánimo. No, mis hermanos. Seguramente si hubiéramos escuchado al Señor estaríamos temblando, ¿verdad? Lo podemos escuchar a través de su palabra. Su palabra es fuerte, pero es una palabra que produce vida eterna, su voluntad. El último aspecto que quiero tocar es la gloriosa voluntad de Dios se sigue revelando progresivamente durante nuestra existencia. Los versículos 15 y 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenga eso en mente porque la idea que nos da es del Cristo perfecto reinando en el universo. Usted lo puede conectar con el versículo 10 donde dice que el Señor subió por encima de todo y lo llena todo, es decir, su gloria. Y ahora lo vemos acá nuevamente, el Cristo glorioso por encima de los cielos. Y luego en el versículo 16 dice,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, la voluntad de Dios debe ser una constante en nosotros. Yo no voy a mandar a levantar la mano, pero ¿cuántos de vosotros hacen un devocional diario? Es decir, lectura de la palabra y oración. Eso es lo mínimo, lo mínimo que un creyente debería hacer. Lo mínimo. Lo mínimo que cada creyente debería hacer es leer toda la Biblia en un año. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿O acaso se nos olvida comer? Ay, ayer no comí. No, mis hermanos. Estamos llamados a conocer esa voluntad y seguirla. Dice, siguiendo la verdad en amor. Hay dos palabras aquí que son bien significativas. Y la primera de ellas es verdad. Y la verdad no aparece como el concepto que el posmodernismo nos ha vendido, algo relativo, algo que puede cambiar de una persona a otra dependiendo el lente con que se mire. No, la verdad en la Escritura aparece como un absoluto porque la verdad en la Biblia es una persona, Jesucristo. Por esa razón y sin ningún tipo de titubeos, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Y todo lo que Él revela es la verdad. Y toda la verdad del mundo, de que hay en el mundo, que existe, proviene de Él, de su boca. Él es la verdad. Pero el apóstol es muy cuidadoso. Y aquí quiero que usted enlace verdad con doctrina. Porque lo que se predica en la doctrina, ¿qué es? Cristo, la verdad. Pero los seres humanos tenemos un problema muy serio. Nosotros podemos proclamar la verdad sin amor. Y eso es verdad. Podemos predicar la verdad sin amor. Podemos simplemente pararnos aquí y decir la verdad sin que nos interese el alma de nadie. Podemos ganar la discusión en la puerta de la iglesia sin que nos interese el alma del otro. Eso no significa que ahora no vamos a discutir, no. La verdad en amor. Cuando se dice alguna cosa, debemos decirle, hermano, ¿y tú has considerado que la Escritura dice esto? ¿Has pensado esto? ¿Te das cuenta de esto? Eso tampoco implica poner una voz como de locutor de AM para ser gráfico. Mi hermano, ¿has considerado esto? No, la verdad en amor habla de la intención de nuestro corazón para con el hermano. El verdadero interés por el alma del otro, que sea realmente conocedor de la voluntad de Dios. La verdad en amor. ¿Por qué? Porque solo cuando presentamos la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza. Nuestra raíz no está en el suelo, sino en el cielo. Siempre pensemos eso, mi hermano. Cristo es la cabeza. Cristo es quien nos dirige. Y nosotros vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Ahora, nosotros no vamos a ser iguales a Cristo en poder, en dignidad, en santidad. No, nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, porque Cristo es Dios. Pero ciertamente nuestro estado glorificado va a ser un estado maravilloso
indescriptible con las palabras actuales de todo lo que el Señor va a hacer. Pero la Biblia nos da un buen bocado sobre esto. Nos habla de que Cristo es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que la Biblia no dice crece, dice recibe su crecimiento, porque ¿quién es el que da el crecimiento? El Señor. Yo les he hablado de obras, sí, pero las obras son una necesidad. Dios nos ha puesto obras, pero esas obras no producen crecimiento espiritual. Usted puede leer la Biblia y tiene la obligación de leerla, pero usted puede leer la Biblia y no crecer. Aquí nos habla de un crecimiento integral en donde nuestra alma crece a tono con nuestro intelecto. Vamos creciendo, vamos madurando, porque usted puede ser un niño fluctuante que conoce toda la teología sistemática. Sí, sabe exactamente o puede conocer toda la Biblia y ser un niño fluctuante. ¿Por qué? Porque la madurez, el crecimiento espiritual es un regalo maravilloso de Dios, pero es necesario conocer su bendita y santa voluntad, conocerla. Y creo que el cierre de este pasaje es un cierre grandioso, porque ya nos ha hablado de la verdad en amor, pero ahora nuevamente dice para ir edificándose en amor. Nuevamente, ir edificándose en amor. ¿Qué se edifica en amor? El cuerpo de Cristo. No es solamente conocer la santa palabra de Dios, es ponerla por obra en amor. En amor. Y creo que tenemos una tremenda oportunidad cada día, cada semana de poner en práctica este amor. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Porque no somos perfectos. Y entonces vamos a tener hermanos difíciles. El hermano que no se sienta donde se debe sentar cuando llega al culto. El hermano que no ayuda cuando debe ayudar. El hermano que no se guarda nada, que es imprudente al hablar. Y que a veces pensamos si nos acercamos o no a él. Tenemos una oportunidad maravillosa de edificarnos en amor. El hermano que lo discute todo. Yo recuerdo hace algunos años que había uno que lo discutía todo. Y una vez un pastor en formación dijo, ahí viene el hermano tal. Era de noche. Y dijo, si él dice buenos días, díganle amén. Son difíciles. Y nosotros muchas veces somos difíciles también. Pero ¿qué necesitamos como hijos de Dios? Edificarnos en amor. ¿Cuántas veces es tan necesario ese abrazo que diga, hermano, te amo a pesar de cómo eres? Yo creo que eso nos da ánimo. Esa llamada cuando todavía la necesitamos, edificándonos en amor, la verdad en amor, la doctrina en amor y el cuidado de la iglesia en amor. Hay un ejemplo que usa Calvino también en su comentario a los Efesios, que es una recopilación de sus sermones sobre la carta, y dice que no andamos como locos cortándonos los nervios para que el cuerpo quede todo descoyuntado, sin poderse mover. No, ¿verdad? Sino que el cuerpo se edifica todo y van creciendo hacia arriba, hacia la cabeza, hacia Cristo. ¿Y cómo crece? Como un solo cuerpo en amor. Esa es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pues aquí tenemos hoy, o tuvimos hoy en nuestro sermón, por lo menos 3 aspectos de esa voluntad de Dios, ¿verdad? Una voluntad de Dios que se revela a su iglesia, una voluntad de Dios que es usada por Él para nuestra perfección, pero una voluntad que se revela progresivamente. Y quiero cerrar con un par de aplicaciones. La primera es para los no creyentes. ¿Quieres ser feliz? Y la felicidad no implica estar nadando en abundancia, sino que la felicidad
es conocer a Dios, conocer su voluntad. ¿Quieres ser feliz? Aún en medio de la enfermedad y del dolor profundo y de las carencias, ¿quieres estar gozoso? Ríndete a Cristo. Ven a sus pies. Conoce la bendita voluntad de Dios. Y el conocimiento de la voluntad perfecta de Dios te conducirá al arrepentimiento y a una fe genuina en Jesucristo. Para los creyentes, mis hermanos, creo que nosotros más que nadie estamos llamados a renovar cada día el conocimiento de la voluntad de Dios. Y el llamado es a nunca abandonar el estudio de esta bendita palabra, porque es la voluntad de Dios revelada a nuestras vidas. Y oremos suplicándole al Santo Espíritu que aplique esta verdad en nuestros corazones y seamos edificados en amor para gloria y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.